Que vamos a resolver el problema, primero el problema 2 que os planteé el lunes. Se trata de un movimiento con un grado de libertad, pero en el cual tenemos dos cuerpos unidos tenemos varias ligaduras, tenemos dos cuerpos unidos por una cuerda. El movimiento de uno de los cuerpos es vertical, el otro pues, está circunscrito a un movimiento circular, porque está pinchado por un alambre de forma circular. Bueno, tenemos aquí este dibujo, es decir, que tenemos aquí el cuerpo MSU2, pinchado por tiene un agujero y a través de él pasa un alambre. No hay rozamiento con el alambre, pero claro, está obligado a seguir esa trayectoria circular de radio R. Tenemos una cuerda que en un extremo está atado aquí unido a este cuerpo de masa MSU2. La cuerda pasa todo por el borde del alambre circular y cae por el otro extremo, por el otro lado, y en su extremo se encuentra un bloque de masa M1. Todo ello está bajo la acción de la gravedad, el alambre circular está fijo en el espacio y la cuerda no roza, no hay rozamiento entre la cuerda y el alambre, de tal manera que todo es ideal, es inextensible, la tensión a lo largo de la cuerda es por lo tanto constante. Y nos preguntan lo siguiente, nos dicen que lo que observamos es que existen oscilaciones y que vemos que hay oscilaciones de pequeña amplitud. Y esa oscilación que observamos de pequeña amplitud es de tal manera que su frecuencia angular de oscilación es justo la mitad que la que tendría la bolita esta M2 si no estuviese la cuerda ni el otro bloque colgando por el otro. Es decir, la frecuencia angular correspondiente a un péndulo simple de longitud L. Eso es lo que tendríamos. ¿De acuerdo? Nos dicen que lo que observamos es que la frecuencia angular es justo la mitad que esa. Y la pregunta es hallar la relación que existe entre las masas. Esa es la pregunta que tenemos. Aquí ya este es el problema, este sistema está sacado del problema 437 del Taylor. Problema 437. Bueno, y aquí lo tenemos, o sea que la idea del problema viene del capítulo 4, pero lo adapto a cada... Es muy bonito. Ahí lo tenemos. ¿No? Entonces, esto no son... O sea, aquí tenemos el sistema. Hacemos más pequeño y ese. Eso no son pequeñas amplitudes, pero uno ve que cuando la relación entre las masas... en este caso, pues visualmente la masa, esta MSU2 es mayor que la MSU1, por eso hago el punto más grande. Y cuando se cumple una cierta relación, hay un límite, hay un caso límite en el cual a partir de él ya no hay oscilaciones, cuando tenemos relación. Pero ese sería más bien el problema 437. Es una de las cosas que preguntan. En el problema 4 trata de energías, es decir, que se puede analizar también este problema utilizando la conservación de la energía mecánica. Pero nosotros vamos directamente con las leyes de Newton. Bueno, uno ve esto, ¿no? Eso es el movimiento. Lo que pasa es que con pequeña amplitud. Bueno, pues necesitamos la ecuación hallar lo primero la ecuación del movimiento que describe el movimiento del sistema. Va a haber una, porque es un movimiento con un grado. Este sistema tiene un grado de libertad. Entonces, si lo hacemos bien, podemos llegar a una única ecuación. Si bien, pues, aplicando las leyes de Newton, pues obtendremos más ecuaciones que nos dan más información. Pero vamos a llegar a una sola ecuación que es la que tiene contenido todo el movimiento. En particular, claro, si la miramos bien, detenidamente, veremos en particular el movimiento este oscilatorio y para pequeñas oscilaciones. Vale. Diagrama para ello, entonces, vamos a aplicar las leyes de Newton. Es un sistema inercial, o sea que nosotros estamos
aquí un sistema de referencia. Las leyes de Newton son válidas en el sentido de que la suma de las fuerzas reales es igual a la masa por la aceleración. Vale, diagrama del cuerpo libre. Por ejemplo, este es el 1 y este es el 2. Vamos a dibujarlo en otro. Tenemos aquí, tenemos M1 por G y tenemos la tensión que está actuando, si queréis le pongo un subíndice, T1 que está actuando sobre el cuerpo 1. No tenemos más fuerzas. Y luego sobre el cuerpo 2, por ejemplo, en esta posición, tendremos M2 por G. Luego tendremos qué fuerzas están actuando. Tenemos la tensión de la cuerda va por el alambre, todo por aquí rodeándolo. Es decir, que está tirando de esta manera, tangente al alambre. Aquí tendremos T2 y como tenemos la bolita en contacto con el alambre, tendremos también una fuerza de contacto normal. Esto tiene un agujero de esta manera. Aquí no hay ningún problema porque como es un movimiento aquí en el plano, como estamos viendo, pues la dirección normal viene dada por la dirección perpendicular aquí a T2, a la tangente. ¿De acuerdo? Sí. No, estoy dibujando la dirección. La tensión, perdona. Fíjate que la cuerda cae por aquí y va todo por aquí alrededor. O sea que tú estás tirando tangente, la cuerda está en ese punto, se está moviendo ese punto de la cuerda tangente al alambre. ¿De acuerdo? O sea que tira de esa manera. Y estaba diciendo que pensaba que estabas preguntándome por la normal, el sentido de la normal. Vamos, la normal tiene esta dirección, la dirección hacia el centro, y vamos a suponer que es hacia el centro. Ahí, fijaos que puede estar hacia el centro, hacia adentro o hacia afuera. O sea pero yo supongo que es que me sale en una situación, si a mí me interesase analizar y llegar a la fuerza que me sale con signo contrario, entonces significaría que en esa posición está hacia afuera. O sea que tenemos aquí. Estas son las fuerzas que tenemos. Segunda ley de Newton. Y aquí y ahora vamos a utilizar, fijaos que este es un movimiento circular, vamos a utilizar coordenadas polares en el de la derecha y podemos utilizar coordenadas cartesianas para el mismo sistema de referencia, para el de la izquierda. Es decir, que vamos a tomar, fijaos, tenemos este eje Y, y aquí tendremos o sea que tendremos aquí el vector unitario J, y aquí tendremos un eje que es el correspondiente al ángulo, vamos a llamar el ángulo, la posición angular θ, voy a medir los ángulos con respecto a la vertical, positivo en el sentido antihorario. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces esta sería esa dirección, la denoto con un vector unitario con el subíndice θ, la radial, como en otros problemas, que tendremos en coordenadas polares, tendremos estos dos vectores unitarios que nos dan esas dos direcciones en el espacio. Ahora tenemos que descomponer. Si queréis, voy a poner sonido. Nos vamos a poner por aquí arriba. En este estoy diciendo positivo hacia arriba. T1, M1G, igual a M1 por la aceleración. Es un movimiento vertical, la única aceleración va a ser a lo largo de ese eje.
a sub 1. Lo puedo ya sustituir, a sub 1 es la derivada segunda y 2 puntos. Bueno, el origen de todo lo puedo considerar, si queréis, en el centro del alambre circular, si queréis ver un origen, a partir de donde medimos. O sea, podríamos medir, si queréis, alturas de esa manera. ¿De acuerdo? El origen se encuentra aquí. Pero bueno, eso no es importante, iba a decir. Este para el cuerpo 1. Y para el cuerpo 2, ¿qué es lo que tendremos? Para la dirección, por ejemplo, para la dirección radial, tendríamos, vamos a ver, esto es θ, por lo tanto esto es θ, es decir que tendremos, en la dirección radial tendremos menos n, tendremos más m sub 2 g por coseno de θ, t sub 2 no tiene ninguna componente en esa dirección, m sub 2 radial. ¿De acuerdo? Es decir, que yo puedo sustituir ya la componente, ¿sí? ¿Es necesario que ahí identifiques que θ es positiva desde la vertical hacia la derecha, según yo lo veo? Perdón, no, es que no te he entendido la pregunta. ¿Es necesario que identifiques que θ es positiva desde la vertical hacia la derecha? Sí, es necesario para saber el sentido que estoy tomando positivo de esta manera. Lo mismo que en el problema, cuando lo hice para el péndulo simple, y os dije, bueno, pues incluso lo resolvimos con ángulos midiendo desde en diferentes sentidos, horario y antihorario, para que al final llegar naturalmente a describir el mismo movimiento. Entonces aquí hay que tener cuidado porque si no, estamos metiendo la pata. En el momento en el que yo ahora sustituya por las expresiones correspondientes. Esa es la aceleración del cuerpo 2 en la dirección radial. Fijaos que radial hacia afuera. Ese término correspondía a R, 2 puntos, ¿no? Menos R, θ punto al cuadrado. Claro, naturalmente aquí, en este movimiento ya podemos ir viendo ligaduras, o si queréis al final pongo todas las expresiones, θ generales. Ahora vamos en la dirección de θ, en la tangencial aquí. ¿Qué es lo que tendríamos? La normal no tiene, t sub 2 tenemos, y luego tenemos menos m sub 2g por seno de θ, la proyección, igual a m sub 2 por la aceleración de 2 en la dirección esa correspondiente. Esta aceleración, como hemos visto estos días, ¿a qué corresponde? A r, θ 2 puntos, más 2 veces r punto, θ punto. Estas son nuestras ecuaciones. Iba a decir del movimiento, las ecuaciones que obtenemos de aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de ellos. Ligaduras. Pues tenemos que la cuerda es inextensible, etcétera, etcétera, etcétera. T sub 1 igual a T sub 2. El módulo de 1 es igual al módulo de 2. Eso quiere decir que nosotros podemos ya aquí utilizar, porque tenemos 3 ecuaciones. Es lo mismo de siempre, hay que pararse y ver cuáles son las incógnitas que tenemos. Fijaos, tenemos como incógnitas T sub 1, tenemos T sub 2, tenemos N, vamos a ponerlas por aquí en algún sitio. T sub 1, T sub 2, N, todas estas que estoy mirando. ¿Qué más tenemos? Tenemos I, todas ellas funciones del tiempo. Tenemos, por supuesto, θ, y tenemos, en general, tendríamos R también en función del tiempo, todas ellas. Ahora vamos a ir aplicando ligaduras, 1, 2, 3, 4, 5, ¿perdón? ¿Las masas no serían también incógnitas predicen el problema? Yo estoy analizando, vamos a llegar a la ecuación del movimiento. O sea, yo ahora mismo me estoy preguntando qué ecuación describe el movimiento. Si la pregunta esta que hago yo en particular es en ese momento cuando tengo que ver qué es información y qué no es información. Ahora yo, digamos, a la vista de esto, si a mí me dijesen cómo son las masas, tendríamos esas incógnitas. Si no, pues evidentemente tendríamos... O sea que vuestro compañero tiene razón. En la pregunta en particular que hago yo, las masas, más bien las masas, la relación entre las masas es lo que nos están pidiendo, es una incógnita. Pero a cambio nos están dando una información que es cómo es la frecuencia angular.
Eso no se pone de manifiesto inmediatamente de estas ecuaciones, precisamente por eso quiero llegar a la ecuación del movimiento para ver eso. Si hay primero si hay posiciones de equilibrio estables, porque si no, no vamos a tener oscilaciones. Si llegamos a ellas, las tendremos que determinar, pues para pequeñas oscilaciones, cómo va a ser la frecuencia de oscilación. Pero hasta ese momento, en general, haríamos para todos los problemas una cosa como esta. ¿De acuerdo? O sea, que siento si os he liado en ese sentido, era simplemente mirarle a las ecuaciones antes de aplicar las ligaduras para ver, naturalmente, que así a palo seco, este problema, si no aplicamos más ecuaciones, las ligaduras no tienen solución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, suponiendo que las masas fuesen conocidas. Y naturalmente G. Ahora viene el momento de decir 3 ecuaciones, 6 incógnitas, mal. Una ligadura inmediata, antes que esta, que R es constante. Y que eso es, R es igual a R. Eso significa que aquí este término se nos va, esto lo puedo poner como R mayúscula si queréis. Este término todo se nos va porque es 0. Fijaos que ahí vienen las... Y aquí tendríamos. Bueno, eso, una cosa. Una trayectoria circular. Luego estábamos con la cuerda, inextensible y todo eso. Las tensiones, la tensión es la misma a lo largo de la cuerda, pues T sub 1, módulo es igual a T sub 2, es decir que aquí nos podemos quitar esto y esto. Ahí es donde nos aparecen estas cosas. O sea que ya tenemos, fijaos, vamos a ir quitando T. 3 ecuaciones. Necesitamos una ligadura más, que es inextensible. La cuerda. Es decir, que lo que sube, lo que está bajando el otro tiene que subirlo en igual medida, a lo largo de la trayectoria circular. Eso se puede expresar de muchas... Yo lo voy a hacer con la longitud de la cuerda, lo mismo que el otro día, para que lo veáis. Pero uno ve inmediatamente que aquí cualquier punto de la cuerda tiene que tener en módulo la misma velocidad, porque si no, se estaría extendiendo. Eso sería una de las formas posibles también de verlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ponernos la ligadura esa, por aquí abajo. La longitud total de la cuerda es L. ¿De acuerdo? Yo lo puedo expresar como la posición, fijaos que estoy tomando aquí el origen de coordenadas a esta altura. Es decir, que tendremos que todo este tramo será menos I. Fijaos que esto es negativo. O sea, que en módulo todo ello, en este caso, por eso pongo ahí bien claro el origen, ¿de acuerdo? Si no, tendría que poner aquí el módulo. Lo mismo que el otro día. Tal y como escojo el origen de coordenadas, pues tendremos aquí. Vamos. Luego tendremos aquí toda esta... tendremos toda esta distancia, o sea, sería 3 veces 1, 2 y 3 pi medio radianes menos el ángulo tita, 3 pi medio radianes menos tita, todo esto, por R. Esa sería, digamos, toda, hasta aquí sería toda esta longitud, 3 pi medio radianes por R sería toda esta longitud. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Menos tita es lo que estoy restando en la posición considerada. Por lo tanto, tendríamos esa longitud. Sí. Podemos suponer que lo que se mueve y, vamos, nosotros cogimos allá hacia abajo, que lo que se mueve y... pues eso es lo que estaba diciendo. Sí, que eso es lo que estoy diciendo, que lo que se mueve uno tiene que, hacia abajo el otro tiene que subirlo de alguna manera a lo largo del alambre. Pero a mí digo, voy a ponerles exactamente cómo sería la expresión para la longitud. Longitud es constante de la cuerda. He dicho que también uno lo podría ver desde el punto de vista de las velocidades. Fijaos, ni siquiera ni siquiera necesito decir, si es inextensible, las velocidades en todos los puntos de la cuerda, el módulo tienen que ser las mismas. Yo me fijo en diferentes puntos de la cuerda y naturalmente si tuviese diferente velocidad en módulo, eso se estaría o rompiendo o extendiendo. ¿Está eso claro? Fijaos que de esa expresión para la velocidad yo llego a la aceleración derivando.
Pero aún así, bueno, ya veis, o sea que hay diferentes formas de expresar. En el fondo es la misma, por supuesto. Pero bueno, este año me ha dado un aire y la pongo de esta manera. Otros años la pongo con la velocidad. Bien, esto es constante. O sea que tenemos esta relación. ¿Eso lo ve todo el mundo? Muy bien. Derivando, llego, por supuesto, a la relación para la velocidad. Vamos a ponernos en otra pantalla, a lo mejor. ¿Perdón? El menos y lo ponías porque iba hacia abajo, el punto donde estaba el M2. Estaba tomando el origen a esa altura, en ese punto. ¿Lo veis? Todo es, o sea, en algún momento, el sistema de referencia, en este caso tengo que decir dónde está expresamente el origen. Para las velocidades no sería necesario, pero para la longitud sí necesito decirlo. ¿Entendéis? Bueno, que hay diferentes maneras también de poder expresar que la longitud es de longitud constante. Depende de dónde pongáis el origen, naturalmente. Derivando, ¿qué tenemos? L es constante, o sea que tendríamos menos y punto con respecto al tiempo. Y aquí tendríamos, fijaos, 3 pi medios de R, eso es constante, por lo tanto eso es 0. Y lo que tendríamos aquí es menos R tita punto. Es decir, que tengo aquí ya la relación entre las velocidades. Derivando otra vez, porque yo lo necesito para las aceleraciones. Aquí. Lo lógico, yo diría vuestra pregunta o vuestras dudas, lo lógico sería más bien ya directamente utilizar esa expresión. Pero estoy seguro de que si pongo esa expresión, entonces vienen las preguntas. Bueno, estoy seguro, lo lógico es que preguntéis si tenéis interés. Es decir, no lo veo claro. Por eso he utilizado este año, digo, voy a poner expresamente la longitud. Bueno, derivando tendríamos R. Esta es O y 2 puntos. Esta es la relación entre I Bueno. Es decir, que fijaos que la aceleración lineal que tiene uno únicamente corresponde a la aceleración tangencial que tiene el otro. Fijaos que el otro, el que va sobre el alambre circular, si alguien dice que la aceleración, fijaos ahora, siento asiente, o sea, has dicho, la velocidad de uno en módulo es la velocidad del otro en módulo. Esa es la afirmación, todos los puntos de la cuerda, en particular los extremos. ¿De acuerdo? Deducir de eso que acabo de afirmar yo, que las aceleraciones de uno y del otro son iguales, está mal. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto? Fijaos lo importante que es decir la velocidad en módulo. Claro, cuando estoy diciendo, en módulo, entonces, ¿cómo es el cambio del módulo de la velocidad con el tiempo para ese que sigue eso que me da? Por supuesto, me está dando la aceleración tangencial. El otro, la velocidad es lineal, por lo tanto, al derivar, ese sí me da la componente a lo largo de ese eje lineal de la aceleración. ¿Vale? Pero decir que las aceleraciones son iguales está mal porque, al ser una trayectoria circular, tendremos para la bolita aceleración tangencial y aceleración centrípeta, componentes intrínsecas. ¿Está eso claro? Muy bien, o sea que esto lo puedo poner, vamos a poner...
O sea, intento ir lo más despacio posible. Teníamos aquí, a ver, teníamos t menos m sub 2g igual a i2. Esta era la 1. Teníamos para otra, para la radial teníamos menos n. Uy, perdón, este era m1. M1, gracias. M sub 2g, coseno de tita, igual teníamos ahí a la radial que era menos r tita punto al cuadrado. Y luego teníamos en la otra t menos m sub 2 g seno de tita, y luego teníamos aquí r tita 2 puntos. ¿No? Vale. Muy bien, pues ya ahora sí que tenemos, podemos eliminar una de ellas, por ejemplo, aquí o... Sí. Creo que faltan las M's donde las aceleraciones. Ah, sí, donde las aceleraciones, claro. Sí, gracias. M sub 1, M sub 2 y M sub 2. Muchas gracias. Efectivamente. M sub 1, M sub 2 y M sub 2. Muy bien, ya digo. Vamos a cogernos esta y esta y vamos a combinarlas. Podría multiplicarlo todo por... Podemos sacar aquí t. Tenemos que t es igual a m sub 1. M sub 1 y 2 puntos más M sub 1G. Esto lo llevamos, si queréis, para acá. Entonces tendríamos M sub 1 y 2 puntos más M sub 1G menos M sub 2G seno de tita igual a M sub 2R tita 2 puntos. Puedo sustituir aquí el i 2 puntos y lo que tendría sería M sub 1, o sea, menos M sub 1, R, tita 2 puntos, más, estoy haciendo aquí es, con esto, M sub 1G, menos M sub 2G, seno de tita, M sub 2R, tita 2 puntos. Pues que aquí lo tengo con sinónimos. Todo esto lo puedo pasar aquí a la derecha y tendríamos M sub 1G menos M sub 2G seno de tita igual a M sub 1 más M sub 2 R tita 2 puntos. Bien, lo podemos poner todo en un lado de la igualdad si queréis, o podemos poner, si queréis, tita 2 puntos, lo dejo a un lado. Y divido todo por M1, M2 dividido por R. Es decir, que tendría M sub 1, M sub 1 más M sub 2, G dividido por R, este primer término, menos M sub 2, M sub 1, más M sub 2, G dividido por R, seno de tita. Fijaos que no he hecho uso de esta intermedia. Esta, por supuesto, también me da información. Me da información acerca de cómo es la norma. Pero esta es la ecuación del momento. Una ecuación. Si tienes